cervecita, una cervecita. Daqui a pouco tá levando, fica tranquilo. Vai levar. No, cerveza. Eita. Sí tenía un profesor que fumaba durante la clase. Eu acho uma boa. Limão, sal. Bueno, en este caso ya es de una paciente conocida con lupus, ya que no lo tenemos a hacer lupus. Dice, paciente de 32 años con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, lupus eritematoso cutáneo hace 7 años, en tratamiento irregular, acude a urgencias por edema generalizado, disnea, reposo y somnolencia. Cara, vai escrever? Você tá falando. Não, gente. Paciente, 32 anos, lúpus eritematoso cutâneo, foi ao serviço de urgência com edema generalizado. Así no ella tiene que ir, mujer, 32 años, antecedente de lupus, así no vaya. Sim, já tô assim. No, mujer. É que aqui é a primeira série. De 32. Não, De ahí viene la letra del médico. não, doutor, vai, edema generalizado e que os dois outros? Línea Disney y somnolencia. Sí. Não consigo não. Imagínense hacer una entrega de pacientes y tienen 32 pacientes y el doctor le dice, sin cartel. Ish. Así es la residencia. Le aviso. Mi primera semana agarraba la carpeta y el doctor ¡bim! Hacia afuera. Se esparcía toda la hoja y me decía otra vez, sin cartel. Pega a palavra chave. Sí, ¿qué le da? Bueno, desde hace un mes inicia de forma insidiosa con disnea, a grandes esfuerzos, más dolor punzante en hipocondrio derecho, con irradiación a la escápula ipsolateral que se agrava durante la actividad física y al toser. Rápidamente, ¿qué tuvo? Aparte de la disnea, ¿cómo fue su disnea? Esfuerzo. ¿Dónde? En el hipocondrio derecho que Irradia a escápula. y exacerbaba al toser y a la actividad física. Después dice, concomitantemente aparecía cefalea, o sea que al mismo tiempo que aparecía ese dolor, también aparecía dolor de cabeza. Hace 20 días inicia con sensación térmica elevada por las tardes y escalofríos. O sea, no dice fiebre, solamente esa sensación térmica. 20 dias? Hace 12 días, Sem febre. É Sensação sensação térmica elevada. e escalofrio. Hace 12 dias. 20 dias. hace 12 días el dolor torácico disminuye mientras que la tos y la disnea empeoran. Tosse e disnea empeora. Hace 4 días la disnea empeora a leves esfuerzos, ya que fue de grande, moderado a leve.
Y durante la noche el paciente despierta con disnea, tos húmeda y productiva y esputo rosado. O sea, con expectoración rosada. Que se despierta. À Com noite, dísnea. com dísnea, Tos húmeda con expectoración rosada y sibilancias. Además aparece distensión abdominal que le motivan a dormir sentado. tensão abdominal, No. ¿Dónde? Desde el inicio. Sí, ahí no quedamos. Se agrega distensión abdominal. Que motivan a la paciente a dormir sentada. El día de hoy presenta dificultad para respirar en reposo. Se encuentra somnolienta y familiares refieren que tampoco orina hace 2 días. O sea, tiene anuria hace 2 días. descompensação. Bueno, antecedentes patológicos personales, Lúpus eritematoso. el lupus eritematoso cutáneo, E agora já assistimos. que empeora con la exposición solar y bla 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 bla. Tratamiento irregular con AINES y metotrexate y no acude a sus controles. Apetito disminuido, ese en funciones biológicas. Apetito disminuido, sed y peso aumentado, sed y el peso, o sea, ambos los dos están aumentados. Y oligoanuria. ¿Ya? Presión arterial 212/98. Frecuencia cardíaca 123. Frecuencia respiratoria 29. Temperatura 38. Y saturación de oxígeno 90. ¿Sí? Facies con eritema en alas de mariposa. En la piel tiene palidez con cianosis generalizada. Cuero cabelludo con alopecia y fenómeno de Raynaud, una cruz. Fenómeno de Raynaud. Raynaud. ¿Una cruz? Una cruz. Tejido celular subcutáneo, edema de miembros inferiores, 3 cruces de 3. Y fobia
una sola cruz. Fobia. O Godet. Algo de. Respiratorio, hay disminución del murmullo vesicular y gran matidez en ambas bases. Doutor, pode repetir novamente, por favor? ¿Dónde? Essa última parte. Última parte. Respiratório. Ah, Diminuiu os músculos. murmullo vesicular disminuido y gran matidez en ambas bases. Presenta tiraje universal. Cardiovascular, pulso débil, ritmo regular, abdomen globoso a expensas de la citis, ruidos hidroaéreos disminuidos y hepatomegalia. Para que Então vai pra lá e pra cá, por favor. É, fazendo um edema agudo aí. Pode levar para o mundo. levantar a mão. Tem uma doença que é sistêmica. Sistêmica é essa. E se aprende lúpus, eu acho que vai aprender sobre tudo, porque é uma doença que é absolutamente. Igual que la diabetes, afecta absolutamente todo. Bueno, vamos a ir haciendo introducción a lo que es el lupus en base a este caso. En este caso, obviamente, ya hablamos de un lupus complicado, ¿verdad? Ya con afectación sistémica. Pero ¿saben lo que es el lupus? ¿Verdad? Alguna vez habrán escuchado, y muchas veces mal dicho también, es un tipo de cáncer, ¿verdad? Pero en realidad no es un tipo de cáncer, es una reacción netamente autoinmune mediada por los linfocitos T, CD4. Que obviamente eso lo que van a hacer es activar los natural killers, no sé si se acuerdan de esas celulitas por histología. Bueno, ¿y qué ocurre? Obviamente no es una enfermedad adquirida, normalmente hay ya una predisposición genética, como van a escuchar siempre, está relacionada mayoritariamente con el sexo femenino, su relación es de 10 a 1 con relación a los hombres, y la aparición es en edad temprana, principalmente a nivel, a la edad del inicio de la pubertad. Esto le da su carácter netamente ligado hacia lo que es la presencia de estrógeno, ¿verdad? O sea, está muy relacionado, inclusive la activación de los linfocitos T se da por los estrógenos, ¿verdad? Ahora bien, siempre habrán escuchado que obviamente el lupus no permite que la mujer esté embarazada. En realidad puede llegar a producir una reacción contra el feto, por ejemplo, pero si es que se logra engendrar y ya ocurre la activación o la liberación de lo que es la progesterona, ¿qué ocurre con los estrógenos cuando la progesterona empieza a aumentar? Empiezan a disminuir y eso es un factor protector al final para las mujeres. O sea que siempre suele llegar a ocurrir pérdidas, ¿verdad? Pero normalmente esas pérdidas ocurren dentro del primer trimestre del embarazo. Su diagnóstico es bastante particular porque las diferentes tipos de presentaciones que podríamos llegar a encontrar.
obviamente nosotros por la, ¿cómo se dice? El carácter común que siempre escuchamos, siempre nos guiamos por las lesiones o el eritema en alas de mariposa, ¿verdad? Pero existen otras manifestaciones que obviamente muchas veces no nos percatamos. Yo voy a hacer un cuadrito que está también ahí en el libro, que fue hecho por el Comité Internacional del Lupus para el diagnóstico principalmente, en donde principalmente hay criterio clínico, vamos a ver, criterio clínico. Y ahí le voy a ir hablando así de cada uno. Uno, los constitucionales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de constitucionales? De algo generalizado que no es específicamente de una afectación de un órgano como tal, ¿verdad? Esto, por ejemplo, abarca lo que es fiebre o malestar general, anorexia y disminución del peso. Luego vamos a tener, bueno, esto aparece en el 85% de los pacientes. O sea que lo que más vamos a llegar a ver prácticamente en todos los pacientes con lupus son los signos constitucionales, ¿no? Fadiga não entra aí não, doutor? Y no. Pero obviamente podría presentarse también. Después están las lesiones cutáneas. Y orales. Que puede ser el más común, la erupción malar, que es lo que conocemos como el ala de mariposa. Ampollas, urticaria, erupción discoide. ¿Eso dónde vamos a llegar a encontrar? Algo que siempre tienen que tener en cuenta, en los lugares fotosensibles. ¿Qué significa eso? Que obviamente la que se expone al sol. Si es que viene una paciente con este tipo de lesión a nivel de tronco, ¿van a pensar en un lupus? No, lo más probable es que sea alguna otra patología. Pero si tiene una lesión ampollosa, por ejemplo, que justo le limita normalmente la camisa, la remera, ¿verdad? O si aparecen esas lesiones típicas discoides que muchas veces suponemos que es algún tipo de micosis, ¿verdad? Pero que no produce picazón ni nada, pero obviamente sí una transformación de la piel en sí como una sobresaliencia. Podríamos llegar a pensar también en un lupus, principalmente si está en exposición, exactamente. También aparecen, vamos a poner acá abajo, vasculitis, el fenómeno de Raynaud, conjuntivitis, también podrían llegar a aparecer en estos pacientes. Eso aparece en el 81% de los pacientes con lupus.
Músculos esqueléticos. ¿Perdón? Sí. Mira, acá no me dio, vamos a ver. Pero la alopecia también está inclusive dentro del criterio de la Asociación Americana de Reumatología, que ese criterio de la Asociación Americana de Reumatología creo que es el que está en el libro de Washington. Acá también está. Bueno, músculo esquelético, artralgia, mialgia y necrosis ósea. Dentro de lo que es la artralgia, normalmente se presenta con sinovitis. Y esta con rigidez matutina. Na flauta também, vocês? Doutor? Sí. Menor a no. Ah, no, mayor. Perdón. Mayor. Cardíaco, serositis, lo que más comúnmente produce. Serositis se refiere a derrame pericárdico, en ese caso, ¿no? Pero en realidad el lupus está conocido como una patología que llega a producir una pluriserositis, o sea que va a producir derrame pericárdico, derrame pleural y ascitis. O sea, el tercer espacio siempre va a estar afectado en el lupus. Eu tenho uma tia que ela faleceu nisso, ela fez o procedimento da troca ela estava com batimento 27 e até então ela não tinha descoberto o que era, ela andava super devagarinho e no final descobriu que era Lupus. Sí, también tuve un caso muy particular yo cuando estaba rotando por el hospital de Acostañú. Teníamos de paciente una niña de 12 años que estaba presentando crisis convulsiva muy continua. Ella ya había ido a consultar con la pediatra le mandó a la neuróloga, le hicieron todo lo que es los estudios como electroencefalograma, tomografía de cráneo, todo estaba dentro de los parámetros normales, absolutamente todo. Ella estuvo durante 2 meses con anticonvulsivantes y de todas formas convulsionaba. No había forma que le pase, solo cuando se le aplicaba el diazepam, ¿verdad? Por vía anal que le hacían sus padres, ella calmaba esas convulsiones, pero sí por día tenía 7, 8 convulsiones aproximadamente por día. Y por la dosis que recibía de su anticonvulsivante estaba todo el día prácticamente dormida. Ya no iba al colegio, dejó de ir al colegio y todo eso. Después no tenía ninguna otra manifestación. Después de 3 meses se había hecho un control de su análisis y apareció una pancitopenia. Una hemoglobina de 10.7. Sus blancos estaban en 3.500 y sus plaquetas estaban en 112.000. Y aparentemente está ahí dentro del rango aparentemente de la normalidad, pero obviamente por debajo de los valores. Y ahí inmediatamente le mostraron al reumatólogo y el reumatólogo afirmó que era un lupus.
pero no tenía ningún tipo de lesión. Era una niña que jugaba en la calle, nunca tuvo reacción de fotosensibilidad, pero otra de las cosas que nunca se llegó a constatar es que ese reumatólogo le hizo una pregunta muy importante: si durante la crisis convulsiva aumentaba la temperatura de la paciente. Y su mamá decía sí, que se quedaba muy caliente, pero que nunca le controló la temperatura. O sea, no sabía si tenía o no tenía fiebre, pero luego de calmarse aproximadamente 10 minutos empezaba la sudoración. O sea que probablemente estaba con fiebre. Como que no había ningún indicio infeccioso en el laboratorio, ahí se le pidieron los estudios y salieron los valores de ANA, que ustedes conocen como FAN creo que era, elevadísimo, y el anti-SMIC también elevado. Parece que después inmediatamente se empezó a encender todito el lupus, se le hizo su perfil renal y orina simple y ya apareció presencia de proteína y hematuria en orina, ¿verdad? Su función glomerular ya estaba disminuida, tenía una función glomerular de 42% nada más. Y obviamente fue un diagnóstico bastante complicado. ¿Quién va a pensar que un lupus inicia con crisis convulsiva? Pero sin embargo hay veces, e inclusive los cuadros de esquizoides muchas veces están relacionados con crisis con lupus, ¿verdad? Porque no es la esquizofrenia propiamente dicho, pero los cuadros demenciales a temprana edad, los reumatólogos relacionan mucho con la aparición o el inicio del lupus eritematoso sistémico. Bueno, cardíaco, vamos a continuar. Aquí dijimos que era celulitis. Puede aparecer también miocarditis. Y endocarditis. No puse eso. 85 a 95%. Doutor, qual é o primeiro nome? Cercose. Serositis. Obrigada. El más temido, renal, que aparece en el 77% de los casos. ¿Cómo se manifiesta? Síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico. Vamos a hablar allá arriba. Neurológico aparece con convulsiones y psicosis. Y función cognitiva. Mielitis y
último ali, neurológico? Mononeuritis. Gastrointestinal, hemorragia. Peritonitis, ascitis. Sí, puede llegar a aparecer, pero no es una característica típica. Pero sí la inflamación intestinal me puede dar lo mismo. Normalmente hay alternancias, pero la presencia de sangre es lo que más identifica. Aproximadamente 30%. Por eso es sistémico, ¿verdad? Por isso se chama. Só por isso. Resumo da medicina. Exatamente, foi o É estudar um pouquinho de cada Se problema. quer estudiar medicina, te gasta diabetes, como hipertensão e diabetes. hipertensão Claro. e diabetes. Medicina. Este puedo borrar, porque vamos a incluir los dos más, que es lo que más vamos a llegar a utilizar, que es hematológico e inmunitario. Essa pastilha vai revisar com certeza. Obvio, Óbvio. pero no de esta forma. Ele faz pior. ¿Cómo? No, va a salir en la forma de caso clínica. Do ¿sí? jeito No que es que é. recién Vai estábamos sair uma foto de leyendo. caso clínico, você não vai saber se é diabetes, se é hipertensão, se é lúpus. Na dúvida, com os três. Na dúvida, você tem que ter diagnóstico diferenciado. Diabético, hipertenso e lúpus. Cualquier cosa marcar C C de Cristo e D de Deus. o la respuesta más larga. Boa. Eu sempre acerto. Dice, no hay ningún médico que va a escribir tan largo para poner equivocado. No sé. Será que talvez chegou? Estático e lúpus. Ou então eu sei que a pessoa só está com dessa daqui. Sí, es un clásico. Eu tenho uma amiga que ela é cheia de dúvidas. Desesperada. Cuando enseñaba en la UPAP tenía un alumno que esperaba que todos salgan de la sala. Después se sentaba y me decía, doctor, tengo una duda con respecto a una respuesta. Essa aqui. Do que o senhor acha? É essa aqui ou essa aqui? Vou usar. O que você acha? É essa aqui ou essa aqui? Que eu estou em dúvida. Mas se tá perto, a dele tá no essa daqui fala assim. Y para ver un examen, para que lances. Bueno, anemia hemolítica. Leucopenia. Essa lúpus é tipo. Com Com o quê? con linfopenia.
PAN, sí, ¿verdad? En Brasil. Grupo chato. Anticorpos, Anti-DNA, anti-Jo. Quem é? Eu disse que não dá. É aquele lá. Mas esse ato é bom. Anti o quê? Princesa Elizabeth. É. Antídoto antinuclear. Né? Lembra que eu pensei? Ah, pois é. Mas é quando, né? E no velório. O Michael Jackson também. Não, mas eu não fui no velório também. Fui só na festa de aniversário. As crianças no dia de parque lá. O que é esse? Imunitário. Comes. Ele é comes. Ô professor, esse ano aí é a mesma que o A. Perdão? Calma, deixa eu pensar. É o A, o ano aí. É o quê? É o mesmo que FAN. O que significa Ana? Anticorpos antinucleares. Antinucleares, né? Anticorpo antinucleótico. Isso. O antinuclear. Que ahí eso lo explica todo, ¿verdad? Sim. Si es antinucleótido o antinuclear, ¿qué está evaluando? La enzima que va a destruir el núcleo de la célula. Y eso cuando ocurre, obviamente cuando hay fagocitosis celular. O né? É isso mesmo, amigo. Anti-RO y anti-LA. É. O RO e o LA. Bem discreto. Ó, Júlia, você quer o Direto. C, O, M, B, S. Como direto? B, S. Direto. Direto. Esse é o ano final. Tá entendendo agora? Segura e quinta série são cristãos separados. Parece que están muy Tão agitados. agitados. É a depressão. Ei, pessoal, vamos tomar uma vitamina de vocês. É melhor rir do que chorar, né? Fique un buen día. Bueno, Então, prácticamente estos son los laboratorios que nos van a ubicar dentro de lo que es una patología reumatológica. Inclusive el anti-CCP, ¿se acuerdan del anti-CCP? Que era de la artritis reumatoide, podría llegar a ser positivo. sim. Por eso, obviamente hay ciertos estudios que vamos a elegir como más específicos para el lupus o que nos guíen más hacia el lupus para hacer nuestro diagnóstico. Porque si nosotros pedimos todo lo que es esto, ¿verdad? El anti-RO, anti-LA, ahí en el libro también habla que el factor reumatoideo podría llegar a presentarse positivo, así como el anti-CCP, ¿verdad? En la disminución del complemento que me podría indicar también alguna otra patología, como una hipocomplementemia, en el caso de un mieloma múltiple, que es una tendencia a un tipo de neoplasia medular, ¿verdad? Y el CUMS, que es también clásico de una reacción autoinmune, ¿verdad? Pero principalmente con una afectación de células sanguíneas. Ahora, ¿qué es lo que dicen las guías?
que lo que indica más directamente hacia lo que es el diagnóstico del lupus son estos dos, ¿verdad? Uno, la sensibilidad en el anti-DNA es bastante elevada, o sea que llega a un 87% aproximadamente, y la sensibilidad, especificidad, lo que es de repente es el problema, ¿verdad? O sea, vamos a llegar a tener un 85%, un poquitito más bajo, ¿verdad? O sea que solo me podría dar unos falsos positivos. Y el anti-SMIT, su sensibilidad solamente es del 30%, pero su especificidad es del 99%. O sea que si tienen un anti-SM positivo, prácticamente hacen el diagnóstico de lupus. El ANA no es un indicador de lupus. Yo creo que muchas veces solemos llegar a ver que se le pide ANA a todas las mujeres, ¿verdad? Porque presenta un dolorcito, pero el 20% de la población femenina presenta luego ANA positivo, o sea que no necesariamente va a favor de una patología reumatológica. Pero que nosotros vamos a llegar a utilizar para hacer el diagnóstico de lupus: anti-DNA y anti-SM. Si nosotros tenemos los dos positivos, prácticamente hacen el diagnóstico. O si tenemos solamente el anti-SM positivo, prácticamente hace el diagnóstico. El problema, como les digo, la sensibilidad de este es solamente 30%, o sea que tienen un 70% de probabilidad de que sea negativo, siendo lupus. No, y por eso las guías hablan de solicitar los dos, ¿verdad? Ahora, normalmente, como vieron, es una patología sistémica, o sea que afecta varias partes del cuerpo, y ese es de repente una complicación para poder llegar a un diagnóstico con la primera consulta ya. Lo primero que tendríamos que evaluar, ¿qué es? Uno, el sexo, la edad, ¿verdad? Y obviamente, o sea, si es que es hombre, aparece a temprana edad, no, prácticamente imposible, porque el hombre a la edad puberta, su testosterona está ya en el cielo, ¿verdad? Normalmente se presentan en hombres después de los 40 años. Híjole, estoy llegando a eso. Y goma. Bueno, en hombres se presentan normalmente después de los 40 años, cuando, obviamente, empieza a descender los niveles de testosterona y aumentan los niveles de estrógeno. Pero si es que es una mujer en edad puberta, principalmente a jóvenes, ya tendríamos que tomarlo como una probabilidad diagnóstica. Otro, como bien ven, hay muchos de los factores reumatológicos también asociados. El anti-ROY, anti-LA, normalmente solemos llegar a utilizar para el diagnóstico del Sjögren. ¿Me escucharon ya alguna vez? Síndrome de Sjögren. Se escribe así. El Sjögren se comporta muy parecidamente al lupus. También es multisistémico, pero no es tan agresivo, ¿verdad? Obviamente, una de las peores cosas que podría llegar a presentar es la uveitis, en lo que es el caso del Sjögren, pero también afecta articulaciones, musculatura, podría llegar a tener una leve afectación a nivel sanguíneo, pero no es marcado ni tampoco es común. Y ese, por ejemplo, podría llegar a ser un diagnóstico de complicación de lo que es el lupus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Sjögren me va a dar ANA positivo,
pero lo más característico es que los valores del anti-ROI y anti-LAT están bastante elevados en el Sjögren, a diferencia que en el lupus no. Bien, o sea que digamos que eso sería su gran diferencia. Desculpa, Copa, eu não entendi essa diferença. Como é que é? O que está maior? Anti-RO y anti-ROLA Antirola maior. en el Sjögren. Vai ter um mono positivo e o antimono maior do que no. Exactamente. No síndrome de Sjögren que vai estar maior, no caso, né? En el anti-RO y anti-LAT sí, en el Sjögren. Ana, en el lupus puede tener positivo, pero no son valores muy elevados. Professor, o anti-DNA e o anti-SM eles sempre vão estar positivos em qualquer situação? En el lupus, no, y eso es lo que le digo, depende de la sensibilidad. ¿Verdad? Quando a doença está mais controlada, eles vão constar positivo também? ¿Perdón? Quando a doença está mais controlada, eles vão constar No, positivo? nosotros vamos a utilizar otros valores, como por ejemplo el mismo valor que utilizábamos en la artritis reumatoide para el control de la enfermedad. ¿Cuál era? No, ¿cómo vamos a controlar la evolución de la enfermedad? Si es que está siendo medicado. Eritrosedimentación y PCR. Estos van a ser los valores que nosotros después vamos a llegar a utilizar. Esto no nos va a servir para control de la evolución, solo en el momento del diagnóstico. Aparte no le puedes pedir cada 3 meses tampoco. Son estudios extremadamente caros. Normalmente no hay en salud pública. Lo único que va a encontrar es ANA, pero ANA está positivo en cualquier patología reumatológica. Então, assim, já que são caros, você falou que no caso o anti-SM e o anti-DNA, e se o anti-SM já estiver alterado, eu já posso diagnosticar como lupus. Então, seria o caso de pedir só o anti-SM, já que no caso... Ahí va pues, así como te digo, la sensibilidad del anti-SM es del 30%. Bueno, o sea que vos tenés un 70% de probabilidad de que salga negativo. E a especificidade? Y la especificidad es 99%. O sea, si sale positivo, es. Pero el tema es para que salga positivo. Y en el anti-DNA 85%. Mas aí, então, se pedir é positivo, não interessa pedir o anti-DNA. Sí. Se puede pedir el anti-DNA solo. Ah, no caso, Se tiver que escolher só um, ele Pero- pode escolher um anti-DNA. Sí. El que más se acerca. Se tiver condição, peça os dois. É, se paciente é na verdade, os 3 aí vai vir os 3, né? Os 3 primeiros. Sí. Los protocolos dicen pedir el ANA, a pesar que es totalmente inespecífico, te indica que hay una patología del tejido conjuntivo. ¿Verdad? O sea, el ANA positivo te indica una sola cosa, patología del tejido conjuntivo. Estos dos lo que te van a indicar, o lo que vos vas a jugar, es con la sensibilidad. ¿Sí? Si sale positivo uno o sale positivo otro, porque de repente podemos tener anti-DNA negativo, que por más que sea alto su sensibilidad puede llegar a salir negativo, pero tu anti-SM es positivo. Entonces, es lupus. E ao invés igual. Y del bebé igual. Então, Então, o mas os dois. anti-SM é o melhor. é o específico. No. Não. Ese es mejor. Él es el específico, pero su sensibilidad es extremadamente baja. Se você pede só ele, pode ser que ela esteja 30%. com lupus ou não. 30%. Mas se você pedir o anti-DNA, junto com ele der positivo, é positivo, positivo, está doente de lupus. Por eso es que se recomienda hacer los dos. Os dois. Não tem nenhum específico para ela. Os dois são específicos, tem que fazer junto. Mejor. É melhor assim, né? Sí. No caso, se um der positivo e outro negativo, é pra utilizar? No. Não, é mais. Es Não, lupus. positivo de Es novo. lupus. Es lupus. Por isso se pede Se não dois. tiver dinheiro, faz isso. Porque puede llegar a aparecer. Exatamente.
O sea, lo que ustedes le van a indicar como lupus es si uno de estos o los dos aparece positivo. Ahora, ¿cómo vamos a controlar la enfermedad en base al tratamiento? Eritrosedimentación y PCR. Siempre. Assim como artrite. Exactamente. Bueno, en base a lo que ya vimos, vamos a leer otra vez nuestro caso clínico. No sé, vos tenés tu celular. Para el criterio de la Sociedad Americana de Reumatología. Criterios de lupus, Sociedad Americana de Reumatología. Que es el mismo que utiliza Brasil, ¿no? De 2019. Fue el último. Sí. Y Brasil usa el mismo. ¿Qué? Sí, 2019. Tiene que aparecer un cuadrito. Y ese vamos a ver. Es. Bueno, los criterios de la Sociedad Americana de Reumatología hablan de 11 criterios, de los cuales la aparición de 4 ya hace el diagnóstico. Bueno, les voy a decir y de repente ustedes después investigan, no hace falta que se acuerden de memoria, obviamente si es que ven y memorizan algo de lo que vimos ya directamente ya van a asociar. 1 es la erupción malar, 2 la erupción discoide, 3 la fotosensibilidad o la aparición de cualquier lesión a nivel de la piel fotosensible, otro úlceras bucales, 5 artritis, 6 serositis, como bien dijimos cuando hablamos de serositis puede ser pleural, pericárdico o asítico, cualquiera de esos tres o los tres luego juntos. Desorden renal o alteración en lo que es la función renal, trastornos neurológicos, trastornos de la sangre, trastorno inmunológico y anticuerpo antinuclear, que sería el ANA. É neurológico, imunológico. No, ya está. ¿Perdón? É neurológico, imunológico e hematológico, né? Neurológico, sí, hematológico. Con que ustedes tengan 4 de esos criterios, obviamente ya estamos haciendo el diagnóstico clínico del lupus. Si nosotros reunimos 4 de esos criterios, que yo le voy a solicitar después, anti-DNA y anti-SN. Si eso me sale positivo, estamos delante del diagnóstico de lo que es. Ahora, así como dice ahí, vieron que habla de grandes rasgos, ¿verdad? Una erupción malar habla netamente de lo que es el eritema a nivel del rostro, ¿verdad? Después dice el lupus discoide. El lupus discoide, siempre vemos las fotos que aparecen acá detrás de la oreja, a nivel del cuello, pero en realidad puede llegar a aparecer en el rostro, ¿verdad? Puede llegar a aparecer en el pecho, ¿verdad? O zonas del posterior del cuello, inclusive en los brazos, o sea, puede llegar a aparecer en cualquier lugar. Y su característica es bien distinguida, ¿verdad? Parece como una oreja, o sea, tiene el tamaño de un semillo. Sí, tiene los bordes sobre el dedo. La fotosensibilidad refiere netamente a la aparición de urticaria en zona de exposición al sol. O sea que el paciente podría llegar a venir con la marca, por ejemplo, de la ropa, ¿verdad? Por el lado que está en contacto con el sol va a aparecer la urticaria, por donde está la ropa no va a tener ningún tipo de afectación. Están las úlceras bucales, que normalmente parecen aftas,
pero su coloración es la diferencia, es un poquitito más eritematosa, violácea. ¿Las aftas de qué color son? Blancas. Después tenemos la artritis. ¿Cómo es la artritis en el lupus eritematoso sistémico? Eso es una característica bastante importante de conocer. En primer lugar, afecta la articulación metacarpofalángica. O sea que la articulación de los huesos pequeños de la mano es simétrica. ¿Qué significa? Que va a tener en los dos lados. Y migratoria, o sea que puede irse a otra articulación. Ahora, eso es una de las características que le diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide normalmente migra hacia cualquier otra articulación, principalmente grande. Primero se presentan las manos y luego migra hacia una articulación grande, como por ejemplo la coxofemoral, la articulación de la rodilla, que son grandes articulaciones. Normalmente el lupus, Porque o reumatoide geralmente é distais, são os dedos. sí, E o lúpus é mais. en la reumatoide, eso es bastante importante, empiezan a doler más los dedos. Es como que este movimiento no se puede llegar a hacer. En el lupus es esta región de acá de la mano, es como que el paciente está todo el tiempo así, porque obviamente duele esa articulación. Y normalmente la articulación por la cual migra es en los pies. En los pies. Y después empieza a subir. ¿Verdad? Primero tienen esa típica migración, que es primero las manos, luego los pies y luego empieza a subir desde la articulación pequeña. ¿Verdad? Ahora, normalmente no suele afectar la cadera, ¿verdad? Una articulación más grande. O el hombro, como lo hace por ejemplo la artritis reumatoide. Otra de las características del lupus, casi siempre se presenta con sinovitis. O sea que vamos a llegar a tener edema, eritema y dolor, obviamente. Cisto pode aparecer. No, normalmente nada más. Eu não sei se é porque pela rigidez aqui. Eu tenho muitos familiares que têm. Eu tenho uma tia que sus dedos não era assim. Pode passar o tempo, ficou bem delgado de lá. De lá que faleceu, de lá outra são bem mais finitas. Finita los dedos. Sim, não era assim, era normal assim. E com o passar do tempo, isso quedou mais delgado. Assim. Mas a isso não é pela perda de peso, será? Pela perda de peso? O tratamento por Metabolismo dos medicamentos. Puede ser ya por asociación de otra cosa, pero no es una característica propia del lupus. Pero Largos não era assim. Largos se quedaram assim. A outra sobredepois da cena de falecer, a outra era. Pero es terrible el lupus y es difícil diagnóstico. Difícil diagnóstico. Bueno, la serositis ya habíamos dicho, ¿verdad? Obviamente el paciente no siempre se va a presentar con un grande. Ah, eso le quería decir con respecto a la niña que había visto allá en el hospital pediátrico de Acostañú. Otro de los estudios que le hicieron es una radiografía, que era lo que íbamos a tener mucho más rápido. El reumatólogo le pidió la radiografía y se veía la pérdida o el borramiento del seno costofreno, que era pequeñito, un derrame seguramente de 50 cc cada lado, eso es todo lo que tenía, ¿verdad? Pero obviamente ya hacía prácticamente el diagnóstico porque ya tenía afectación de la cerosis, tenía alteración del sistema nervioso con su crisis convulsiva. La disfunción cognitiva no se sabía si era por el lupus en sí o era por la medicación, porque estaba con dosis altísimas de anticonvulsivantes, pero tenía policerosis. En esta paciente que tenía tantos anticonvulsivantes, se le dio prednisona y pasó su convulsión. O sea, estaba con todos los tipos de anticonvulsivantes
cuando empezó a tomar la prednisona, pasó la convulsión. Y notable, ¿verdad? Porque ¿quién va a usar prednisona como anticonvulsivo? Después de esto ya hablamos un chiquitito. Vamos a ir otra vez a nuestro caso clínico, en donde dice, bueno, ya sabemos, la mujer, 22 años, que es bien característico, una mujer en edad fértil, joven, y ya tenía el diagnóstico de lupus. Ahora, obviamente su cuadro clínico es bastante llamativo. Empezó con una disnea a grandes esfuerzos, que luego fue evolucionando a moderado, leve e inclusive en reposo. ¿Qué nos está indicando eso? Parece. Mas está aumentando. Como se a congestão tivesse Puede ser por el derrame. Sim. Pode ser o derrame, Ou pode uma ser por telecase. insuficiência cardíaca. Claro, esa característica típica de que sea progresivamente y cronológicamente progresiva, perdón, es bien característico de algo cardíaco. Lembre da exploração rosada. Sí, el control que tenía es la tos con la expectoración rosada. ¿En qué momento se presentaba la tos? À noite. A la noche, ¿verdad? Principalmente a la noche. ¿Qué ocurre a la noche con nuestro cuerpo? Metabolismo En realidad lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que durante el día estamos todo el tiempo parados, sentados, y por una fuerza gravitacional la mayoría del volumen de agua de nuestro cuerpo tiende a estar en los miembros inferiores. Al acostarnos, obviamente eso vuelve a la circulación y genera un gran aumento de la precarga. Cuando ustedes tienen un corazón que está trabajando mal, obviamente toda esa precarga va a empeorar el trabajo cardíaco y va a someter al corazón hacia una insuficiencia cardíaca. ¿Entienden? O sea, lo más probable que tenemos acá que esta paciente estaba estaba evolucionando hacia una insuficiencia cardíaca. ¿Verdad? Que es lo más probable que haya sido causado por el propio lupus. O professor está falando é uma garrafa com água. Você imagina com certeza que vai mudar tudo. Sí. Después habla de sibilancias también. ¿Verdad? ¿Por qué aparecen las sibilancias? Qué gran pregunta. La paciente además, ¿qué no tenía? Estertores também não? Estertores no tenía, tenía silencio ocultador. Ah, é. Por causa do derrame. bilateral. O sea, el derrame, ahí sí. Por causa do derrame. Capaz tenía y obviamente no se iba a llegar a escuchar por el tema del derrame. Después, ¿qué otra cosa más tenía? ¿Qué anotaron? Aparte de la tos. Tiraje. Hemóptisis, no. A respiração está a 26. Expectoración rosada. Fazer um edema agudo já, né? Y lo más probable es que esté haciendo un edema agudo. A frequência respiratória dela estava. Anuria. 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 Ah, eu tô achando Esse que tá é me renal. sentando aí. Já foi pro renal. Não, extensão renal é ¿Qué me indica la anuria? que não está tendo filtrado. Não está tendo filtrado. Está fazendo retenção. No está habiendo una filtración que en este caso puede deberse a dos cosas. Uno, el hipoflujo cardíaco generado por la propia insuficiencia cardíaca. Y en segundo lugar, una lesión renal. ¿Verdad? Una lesión renal glomerular. Ahora, si es que vamos a evaluar, ¿a qué se acuerdan de cuando pusimos renal? ¿Qué era lo que más producía el lupus? Nefrótico. Síndrome nefrótico. ¿Qué habla del síndrome nefrótico? Aumento de pressão. Grandes pérdidas de proteínas y
qué hacen las proteínas? Controle osmolar. Não. Osmolar. Osmolar não. Osmolar controle osmótico. Control osmótico, ahí es diferente. Control osmótico, o sea que va a hacer que el agua permanezca dentro del torrente sanguíneo. ¿Dónde te va? Todavía no es la hora. Todavía no es la hora. É o alto da aula agora. ¿Eh? É o alto pico da aula. Ah, bueno, entonces ya nos vamos a terminar esta parte que dura 20 minutos más, ya no. No, pero a la pausa. Uma hora. 10 minutos só de pausa. É melhor pausa. Ei, professor. Bueno, Controle osmótico. hablamos este y ya no. Sim, sim, vamos. A la pausa. Vamos. 2 minutos. Bueno, las proteínas obviamente generan que todo el volumen de agua permanezca dentro del torrente sanguíneo. Si no lo está, obviamente sale hacia el tercer espacio, que es lo que normalmente conlleva a la paciente a un aumento de peso posterior al inicio del lupus. Ese aumento de peso se va a deber netamente a la salida de agua, ¿verdad? Edema generalizado é assim. El edema generalizado. Y se acuerdan, no sé si escribieron el tipo de edema que tiene. ¿Cómo era su godet? O sea, su edema y cómo era. Lembra 3 e poder só. Sí, el godet es solo uno. ¿Por qué? Algo que tienen que distinguir semiológicamente. Cuando hay presencia de proteína en el intersticio, normalmente el godet acompaña al edema. O sea, si hay un gran edema, hay un gran godet. ¿Sí? Sin embargo, cuando ya se pierde toda esa cantidad de proteína, obviamente ustedes van a apretar y va a quedar un tiempito nomás y luego va a volver otra vez a lo normal, porque prácticamente no tiene proteína ni en torrente sanguíneo y menos en el intersticio. Eso es algo semiológicamente bien característico, que no es parte de un protocolo, es más o menos una característica clínica. Y obviamente estamos en presencia también ya de una nefritis lúpica, lo más probable. La paciente tiene anuria, tiene edema generalizado, ¿verdad? Y obviamente tiene signos de que hay una presión oncótica disminuida, y obviamente es bien característico de la hipoproteinemia. Bueno, acuérdense dónde nos quedamos y ahora sí vamos a ir a la pausa.